Hola, hola, ya estamos en vivo. Tarde, pero sin sueño. ¿Nos pueden comentar en el chat que ya nos vean, por favor? Nat, un buen día, ¿cómo estás? Sergio, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. ¿Qué tal? ¿Qué tal Perfectísimo. las cosas? Bien, pero pasó de esas ocasiones que enciendes tu computadora y Pasa, suele se te pasar. ocurre que no haya internet Sí, sí, y sí, 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 en suele ocasiones es pasar. hasta reiniciar, pero ya aquí Pero bueno, estamos. estamos en confianza. Entonces, estamos aquí en tu canal, Sí, con sí, la gente sí, que te sigue. No creo que sea la primera vez que te ha pasado, entonces no pasa nada. exactamente. Y los que nos están viendo igual ya nos conocen y seguramente entenderán. ¿Ok? Ok, según yo ya estamos en vivo, nada más espero que nos pongan en el chat. Ya nos están viendo, que nos digan de dónde nos visitan y que nos digan también, que nos digan qué, Nat, ¿qué esperan hoy? No, sí, claro. Sí, Hoy ¿no? domingo Domingo, de, Día del Padre. de desocupados, no te quiero decir, hay mucho que hacer. Sí, sí, sí. Día del Padre, sí, en Latinoamérica, en casi todos los países hoy es el Día del Padre. Feliz día, Sergio. Aprovecho entonces para darte el feliz Gracias. día y el feliz día también a las personas que nos acompañan el día de hoy, que son padres. Que tengan un hermoso día. Sí. Prometemos no demorarlos entonces hoy para que les festejen. Por ahí veo a Antonina, A veo ver, a Mike, nuestro querido Mike, Iván, a ver, Ernesto. voy a conectar otra vez el LinkedIn. Parece que no se conectó, espérame. Vale, mientras tanto voy saludando. Sí. Listo, entonces tenemos a Iván. Hola Iván, Te ¿cómo estás? manda, te manda un abrazo desde Colombia. Tenemos también a Ernesto Armas, nos saluda desde Cuba. Tenemos a Rafael Grimas, que está en Panamá. Tenemos a Félix Silva, que se encuentra en Nicaragua. Tenemos a Josué Castro de Honduras. Tenemos a Jaime Castro de Guayaquil, Ecuador. Muchos saludos. Tenemos a Danicel, nos saluda desde Venezuela. También tenemos a Milton Cerda de República Dominicana. Wilmer, que siempre nos acompaña, él está en Honduras. Tenemos también a Patricio Tapia, mucho gusto desde Chile. Tenemos a Martín González. Oiga, qué emoción leer todo esto, ¿no, Sergio? Qué chévere, ahora Sí, sé sí, lo que se sí. siente. Voy a abrir mi canal entonces, ahora sí, con ganas. Estaba saludando a Martín González desde Chiapas, México. Eduardo Muñoz también desde México. JJLC, no sé quién será. Ah, Pepe, es Pepe. Desde México. Tenemos también a Ramón Hernández desde República Dominicana. Ana Marina Gómez desde Huelva, España. Uy, qué bien. Súper. Sí, que por eso quería hacer esto a esta hora para que nos acompañaran amigos de Sí, España. sí, de acuerdo. Y sabes qué, mira, de Facebook ya empezaron a reaccionar, pero en LinkedIn no han empezado a reaccionar, No veo LinkedIn todavía, veo de a menos Facebook. que, a menos que Nos LinkedIn haya sido. saluda Libardo Arteaga desde Medellín, Colombia. Ya casi Medellín. Medellín, Sí. Tenemos a Excel Claro y Dulce. Saludos. que también va a estar en Medellín. Ok. Ecuador, Erraes. Ecuador, no sé si estoy pronunciando bien el nombre. De Ecuador, dice que quiere una clase con nosotros de tantas. Excel, finanzas. De las dos. Sí, dice que, que de LinkedIn se perdió el Caray. acceso. Es que en Listo, LinkedIn. nos saludan Luis Franz de Bolivia. Nos saluda también Francisco Javier Guevara de Guadalajara. Mira, un vecino tuyo. Sí. Eli González desde Panamá. Excelente, es excelente el mayúscula sostenido.
estimado Sergio Santos, Encalada de Ecuador, Marcela Ramírez, nos saluda también desde Querétaro, México. Ay, qué emoción. Sí, en LinkedIn sí hay Súper, gente, ¿eh? súper. Al parecer sí hay gente. Vamos que aquí aparece como que se desconecta, pero... Ok. Me mandan saludos desde Venezuela. Gracias, amigos, igualmente. Bueno, Yadira, Nat, Yadira, Nicaragua, Alessandro desde Italia. Uy, Alessandro Pirelli de Italia. Tenemos gente de todo lado. Listo, ya ahí te. estamos internacionales. Sí, Estamos sí, sí. internacionales. Jaime, desde Lima. Listo. Ok, Cuando quieras. ya me confirmó Iván que sí se está viendo en LinkedIn. Ok, súper, Qué muy bueno, bien. porque ahí están los pudientes en LinkedIn. Sí. Ok, bueno, Marvin desde Guatemala. Muy bien. entonces Listo. ¿qué te parece si Sí, comenzamos? empezamos. Claro, Ya claro ves que sí. que la vez pasada que estuviste aquí en este canal, estuvimos hablando sobre tu experiencia en finanzas. Y a partir de ahí yo te busqué para decirte, Nat, tengo un desorden. ¡Ayuda! Estoy, Sí. estoy hasta aquí, ¿no? Entonces, luego se planeó hacer esto, porque el tema del dinero Sí. creo que nos interesa a todos, pero más que el dinero como tanto que se ve ahorita de ser millonario y que no trabajes, porque es la idea que se está lanzando, ¿no? Ser millonario trabajando poco, lo cual eso no va a suceder, ¿no? No, eso es Pero falso. el manejar el dinero que ya tenemos requiere de mucha paciencia, de compromiso y también de quitarnos el miedo, porque en muchas ocasiones me sucedió. Nos es difícil hacer siquiera una lista de los gastos que hacemos, por aquello de que, y si descubro que estoy gastando de más, o si descubro que estoy gastando lo que no tengo, o que estoy gastando en cosas que podría no gastarlas, entonces estamos aquí para eso, para que tú nos muestres cómo es el camino de manejar mejor el dinero Sí. y quedar deudas y demás cosas que están ya en la descripción. Entonces, si te parece, Nat, comenzamos con tu presentación, pero Vale. quisiera que nos des como un preámbulo para que la gente diga, estoy en el lugar correcto, quiero continuar viendo este en vivo. Sí, Sergio. Bueno, nosotros, como tú bien diste, digamos, como esta breve introducción, cuando nosotros hablamos de finanzas y finanzas personales, que igual hablamos, en este momento escuchamos de finanzas personales ya por todo lado, por internet, por todo lado nos hablan de finanzas personales, pero hay de todas formas una brecha, hay una brecha entre el ya escuchar, nos hablan mucho de educación financiera, nos están hablando, ya nos han bombardeado mucho que la libertad financiera, la paz financiera, la tranquilidad financiera y todo este tema así como muy bonito y emotivo, que no quiere decir que no se pueda hacer realidad, claro que sí, pero que de todas formas, de alguna manera, muchas personas lo siguen viendo por allá como muy lejano, como que no sé, hay lo que, insisto, hay todavía una brecha entre el escuchar, el querer, el desear, pero no se ha tomado ningún tipo de acción. Y tú decías algo muy importante y es, a veces no hacemos algo, no damos ese paso, a veces es por miedo. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a eso de esa realidad, ¿no? Esa realidad que es un secreto a voces, pero que nos da a veces como ese miedo, como enterarnos o saber, oiga, definitivamente mis finanzas están mal, ¿cierto? Están mal y tengo que hacer algo. Entonces, es ese paso que creo yo que es el paso más difícil, pero también el más importante cuando nosotros decidimos que te pasó a ti cuando dijiste, mira, necesito ver qué pasa con mis finanzas. Y no siempre, ojo, no siempre es porque no tengamos ingresos, sino que no sabemos cómo manejarlos, no sabemos cómo administrarlos. Yo en algún momento te comenté, Sergio, yo, digamos, llevo muchos años en este tema de la consultoría financiera a nivel de empresas y de personas natural, y encuentro clientes que devengan y tienen unos salarios enormes, tienen unos ingresos muy, muy buenos realmente, pero sus finanzas no están bien, no están bien. Entonces, aquí más que el tema de ingresos es de la administración de lo que tú ganas. Si lo haces bien, si no lo haces bien, y pues obviamente eso se refleja a la hora de hacer un diagnóstico de cómo se encuentra. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Básicamente es
la invitación que se hizo es si aquí en este momento hay personas que están teniendo esa dificultad o más que dificultad, están en ese día a día, viviendo ese día a día, anhelando que llegue la quincena, anhelando que llegue el mes, de que no ven la hora, están contando los días para que ya la empresa o el cliente, lo que sea, les pague. Si esas personas de pronto están acá, bueno, pues creo que están en el lugar correcto. Si hay personas que de pronto se sienten un poco estresadas, abrumadas por deudas, pues bueno, también están en el lugar correcto. Y también si hay personas que quieran y tengan de pronto esa inquietud, esa incertidumbre, yo quiero ahorrar o quiero invertir, pero no sé cómo, no sé en qué, no sé cuáles pasos seguir, entonces pues de eso vamos a hablar en este espacio, en este webinar. Entonces, pues bueno, si Sí, quieres. sí, sí, sí. Nada más quisiera hacer un comentario Claro. que nos ha sucedido, a mí me ha sucedido, o más bien me sucedió, que yo decía, es que no puedo, es que no me alcanza, ¿no? Pero luego te das cuenta que los gastos que haces en muchas ocasiones son gastos que te puedes evitar. No, no significa que no te des la vida que te mereces, ¿no? O que digas, me compro esto porque me lo merezco. Pero sí hay muchas ocasiones que los gastos se diluyen poco a poco y no lo sientes. Uh-huh. El café diario, gente que, por ejemplo, come en la calle diario, en fin de semana se van a comer y se gastan no sé cuántos pesos o dólares. Y son gastitos que no se sienten. Es como cuando vas a una tienda departamental que dices, a ver, quiero comprarme esto, al cabo la mensualidad es tanto. Ah, pero también es esto, la mensualidad es tanto, es poquito. Luego acumulas 5 o 6 compras y Y al mes te ya es llegó representativo. la mensualidad de los 5 productos. Así es. Pero como los viste en individual, Uh-huh. entonces, eh, cuando, cuando hacemos esos ejercicios, luego nos damos cuenta que sí alcanza, ¿no? Que sí alcanza teniendo Uh-huh. un orden y una disciplina que no es nada fácil. Disciplina. No es Así nada es. fácil. Uh-huh. Y si de repente es, oye, es que no me alcanza, bueno, entonces hay que buscar también cómo generar extra, Correcto. ¿no? Entonces, Así es. vamos a compartir pantalla. Muy bien. Y por favor, en el chat quiero que me pongan, estamos listos para saber cómo manejar mi dinero. O pongan simplemente, estamos listos ahí en el chat para que Nat comience. El día de hoy no voy a desactivar cámara porque vamos a estar interactuando. Si de repente yo tengo alguna duda, un comentario, Por favor. o complementar lo que se está mostrando, voy a Uh-huh. estar aquí con Natalia. Mira, Juan Carlos dice estamos listos, JJ dice que estamos listos, listo, Marcela también, Félix. Listo, Nat, adelante. Listo. Bueno, entonces iniciemos entonces con este webinar que le hemos nombrado Secretos Revelados de las Finanzas Personales. Insisto, secretos que ya todos sabemos, pero entonces a veces necesitamos como que nos den ese empujón y nos digan, sí, definitivamente usted tiene que tomar acción y tiene que hacer algo con sus finanzas personales. Quiero dar inicio presentándome. Yo sé que de pronto ya tú me has invitado acá, de pronto algunas personas ya me han visto en otros escenarios del tema de análisis de datos, pero realmente mi fuerte, mi experiencia es con las finanzas. Yo soy ingeniera industrial, soy especialista en finanzas de la Universidad Externada de Colombia. Llevo más de 15 años dedicada a todo lo que tiene que ver con la consultoría financiera para empresas y también para personas naturales, como les decía hace un momento. También soy cofundadora de la empresa Nivanta Consulting y soy líder de los proyectos de gestión financiera que están enfocados a Business Intelligence, Machine Learning e inteligencia artificial. Pero mi pasión y lo que a mí me encanta y lo que a mí definitivamente me hace vibrar son las finanzas desde cualquier ámbito, desde la parte personal como la parte empresarial, que en últimas en conceptos es lo mismo, solamente que en finanzas personales se manejan unos hitos y en corporativos se manejan otras, pero al final es lo mismo. Me gusta mucho cuando trabajo este tema de finanzas personales con personas que tienen sus propios negocios, obviamente también con personas, con empleados, pero también con personas que tienen sus propios negocios. ¿Por qué? Porque de la misma manera como manejan sus finanzas personales, o sorpresa que así mismo manejan las finanzas de su empresa o de su negocio. Entonces, como les digo, mi fuerte definitivamente
son las finanzas. ¿Listo? Entonces, ¿de qué va este webinar o qué vamos a hablar puntualmente acá? Vamos a hablar de algo que creo que toca nuestras vidas. Nosotros a veces vemos esa parte de finanzas como algo por allá muy alejadito, como que o sea, yo no tengo ningún contacto con eso, pero resulta que si nosotros tenemos contacto con el dinero, automáticamente nos obliga, por decirlo así, a tener un control y un conocimiento de las finanzas. Posiblemente no las entendemos, pero eso no quiere decir que no podamos tener acceso a ellas o que no podamos aprenderlas o digerirlas de una manera diferente, mucho más didáctica y fácil. Las finanzas no comen, no muerden, por el contrario, son muy útiles para nuestra vida. Sí, en este momento, como decía hace un rato, si tienes la presión de vivir el día a día, si tienes de pronto ansiedad por las deudas, si tienes esa incertidumbre de no saber si estás haciendo lo correcto con tu dinero, pues bueno, creo que las cosas que vamos a hablar en este espacio y en este webinar van a ser de muchísima utilidad. Bien, sigamos entonces. Tengo algo así como un tópico, como un orden de lo que voy a hablar. El primer tema que quiero tocar es relacionado con los problemas financieros comunes. ¿Cuáles son esos puntos de dolor o esos temas que en general como que nos aquejan a la gran mayoría de las personas, para que nos empecemos como a entrar en sintonía y decir, oiga, sí, definitivamente a mí me pasa eso, y es ya el momento, digamos, o el momento de decir, bueno, vamos a tomar acción. Tengo un segundo tema y es la importancia de la gestión financiera. En unos ítems muy cortos, dar como esa luz de por qué hacerlo, cuáles son esos beneficios que nosotros tenemos a la hora de llevar la gestión financiera o un manejo, un control de nuestras finanzas. Voy a tocar un tercer punto que tiene que ver con la introducción a las finanzas personales. Lastimosamente por el tiempo no nos podemos extender, pero sí voy a tocar unos temas clave relacionados con las deudas, con los ingresos, con el ahorro, con la planificación a futuro, para que nos vayamos dando más o menos una idea de qué se trata y cuáles temas deberíamos aprender a profundidad y conocer un poco más. Tengo un cuarto tema que tiene que ver con estrategias para un mejor manejo de nuestras finanzas personales. También son unos tips claros, perdón, que nosotros podemos empezar a aplicar de manera inmediata. Y tengo una sorpresa al final, que son manos a la obra. Que ¿Quieres un comentario, Nat? Señor. De lo que comentaste hace rato, de que los que tienen empresas manejan sus empresas como manejan sus finanzas personales. Eso viene en el libro Cómo ser millonario. No es cómo hacerte millonario, sino cómo ser. Y ahí habla, los millonarios manejan sus empresas como manejan sus finanzas personales. Por ejemplo, ha habido muchos que no tienen orden personal, lanzan una empresa y utilidades que hay, beneficios que hay, los gastan, y casas y lujos y coches, y la empresa, bien, gracias. Lo gastan un balance de la empresa y no está ganando porque se está yendo en los lujos. Así es. Entonces, bueno, esa frase viene de ese libro, cómo ser rico. Excelente, Sergio. Gracias por tu aporte. Y así es, lamentablemente, he chocado con varios clientes que generalmente, antes de entrar a la parte de la consultoría de sus empresas y de sus negocios, siempre la primera pregunta que les hago: ¿y cómo manejan sus finanzas personales? Y arranco por ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo arranco por sus finanzas personales, ellos son más abiertos a que si se hace alguna implementación o alguna propuesta sobre sus empresas, ya tienen la mente abierta, ¿no? Ya están un poco más dispuestos a, pues digamos, a hacer algo, a tomar acción. Listo, entonces vamos con estos primeros problemas, o más que los primeros problemas, son como los problemas comunes financieros de lo que normalmente una persona no maneja bien sus finanzas tiene. Lo primero es vivir al día, ¿no? Vivir de cheque en cheque. Están esperando, son personas que están esperando a que llegue la quincena, que llegue al fin de mes. Normalmente son personas que no tienen un colchón, digamos, de ahorros. Son personas que ante cualquier imprevisto afecta muchísimo. Cuando yo no tengo una muy buena planificación financiera, cuando yo estoy viviendo ese día a día, ante cualquier imprevisto, eso es, digamos,
una motivación a adquirir deudas, ¿no? Adquirir deudas, a usar la tarjeta de crédito. Por ejemplo, si se está llegando el mes y no tengo dinero para pagar el mercado, o entonces la despensa, bueno, no sé cómo lo llaman en otros países, entonces, no, voy a usar la tarjeta de crédito para hacer el mercado. Entonces usan la tarjeta de crédito y lo mandan a 6 cuotas, a 12 cuotas. Entonces esto empieza como una bola de nieve, a crecer las deudas. También, si no hay un presupuesto de efectivo, es decir, yo gasto, así como me llega el dinero, lo gasto, pero si yo no tengo estipulado en qué me estoy gastando y en qué concentraciones, cuando yo hablo de concentraciones estoy hablando de cuánto estoy destinando para los gastos de vivienda, por ejemplo, cuánto estoy gastando para los gastos de educación, cuánto estoy gastando para esas otras cosas, como tú decías ahora, el cafecito, las comidas por fuera, esos gusticos que nos damos, digamos, cuando salimos a la calle, a un centro comercial, algo así. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese detalle y ese control de qué es lo que me estoy gastando, en qué me lo estoy gastando y cómo me lo estoy gastando, es lo que empezamos a tener como esos momentos de estrés y de ansiedad, y entonces estamos esperando que nos llegue rápido la quincena y nos llegue el fin de mes para volver, digamos, como a llenar el tanque de oxígeno, pero esto es un ciclo perpetuo que nos va hundiendo cada vez más. Entonces, este es uno de los principales problemas cuando no se tiene una gestión financiera, y es el tema de estar viviendo al día. Otro problema común es la falta de ahorros. Mucha gente no tiene un colchón para emergencias. No estamos exentos de que tengamos alguna necesidad médica o que, no sé, alguna cosa, algún imprevisto suceda y que pues no tengamos el dinero. Insisto, como lo decía en el punto anterior, cuando no tenemos eso, ahí es donde decimos, no tengo, pero tenemos que dar respuesta y tenemos que dar solución a la situación que estemos viviendo. Entonces, esto nos lleva a endeudarnos, y endeudarnos de manera, no voy a decir responsable, pero como sin tomar una decisión correcta, acertada. Insisto, yo no quiero hablar mal de las deudas no, el uso del financiamiento no es malo siempre y cuando sepamos en qué lo vamos a usar. Si es un financiamiento para cubrir una emergencia, para cubrir gastos, pues lamentablemente estamos hablando que son deudas malas que lo que están haciendo es destruir y dañar nuestro patrimonio. Entonces, esa falta de ahorros es uno de los principales problemas a nivel financiero. Tenemos otro problema, y es esa incertidumbre sobre cómo invertir. Muchas personas pueden tener quizás algunos ahorros o pueden de pronto tener un buen nivel de ingresos y que digan, venga, yo quiero invertir, pero no sé en qué, no sé cómo, no tengo conocimiento sobre qué es una tasa, no tengo conocimiento sobre, digamos, inversiones a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Entonces, a veces esa falta de información nos hace tener miedo, a veces tener esa incertidumbre, sobre todo cuando pensamos en nuestra jubilación, ¿no? Cuando pensamos, bueno, ok, yo estoy trabajando, pero en cualquier momento pierdo mi empleo o algo pasa con la economía, caso puntual, pandemia, que cambió absolutamente todo el panorama a nivel global y nos deja así un poco como inestables, nos deja sin suelo. Entonces, a veces es esa incertidumbre de qué va a pasar más adelante, qué va a pasar en mi vejez y yo de qué voy a vivir y cómo voy a solventar mis obligaciones, cómo voy a solventar mis gastos. Entonces, es también un problema que también genera mucha ansiedad, el no conocer, el no saber cómo lo voy a hacer. Y también pues nos encontramos en internet muchas cosas, invierten esto, invierten aquello, pero no siempre eso que vemos son buenas inversiones. No todas las inversiones son buenas para todas las personas. Cada persona tiene un perfil distinto. Unas personas son conservadoras, otras moderadas, otras sí son un poco más arriesgadas, y eso también depende de la edad en la que estamos. No es lo mismo una persona que quiera hacer una inversión a los 20 años a una que ya se esté aproximando a su edad de jubilación. Entonces, es diferente. Cada persona debe manejar las inversiones de una manera distinta, lo mismo de lo que tiene que ver con la planificación a futuro. Entonces, eso es otro problema. Hay otros dos problemas que no mencioné acá, que también son digamos, importante mencionar. Otro es el tema del endeudamiento. Cuando, digamos, en nuestro sistema bancario, hablo por Colombia, imagino también que en los otros países funciona igual,
Los bancos, el sistema financiero no se preocupa o no se ocupa por, venga, ¿será que esta persona sí tiene dinero para pagar? No, los bancos sencillamente están lanzando, mira, adquiere una tarjeta de crédito, mira, te doy un crédito de libre inversión para vacaciones, para remodelar tu casa, para que te vayas de viaje, para que hagas un montón de cosas. Ellos no piensan en si la persona, eso es perjudicial para sus finanzas, ellos sencillamente están hablándole a nuestras emociones. Entonces, claro, nosotros lamentablemente los seres humanos somos, es inherente a nosotros el tomar decisiones de manera emotiva, de eso no se salva ninguno. Todos tenemos estamos propensos a tomar acciones de forma emotiva. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que empecemos a endeudarnos, y eso empieza a ser como un círculo vicioso muy difícil de romper. Entonces, tenemos tarjetas de crédito, hay personas que, digamos, no tienen una, ni dos, ni tres, sino que tienen 4, 5, 6, 7 tarjetas de crédito. En todas tienen unos cupos enormes. Eso, obviamente, el pago de cuotas, digamos, que hace que el flujo de caja se castigue. Hay préstamos personales. En algunos momentos parece que de pronto estamos saliendo, ya quizás estamos terminando de pagar el crédito, la tarjeta, pero resulta que volvemos al cupo disponible, ¡ay, otra vez! Y no tenemos la mentalidad de que es que ese dinero no es nuestro, ese dinero es del banco, es prestado. Entonces, a veces ese efecto de ver, uy, no, tengo un cupo de no sé cuántos millones, entonces como que nos va emocionando, ¿no? Eso nos emociona y nos dice, ay, gastemos. ¿Ibas a decir algo, Sergio? Sí, sí, sí. Hablando de Colombia, ¿no? Tengo unos millones, ojalá. Ojalá que tengamos una tarjeta de 1 millón, me compro una casa. Bueno, en Colombia con esta evaluación Sí, que sí, millones tenemos, acá. pues $1.000.000 no es Sí, sí. prácticamente nada. Y si acá son miles. Miles, Pero, miles, pero miles, sí, lo que comentas correcto. es muy cierto. Que vemos el estado de cuenta de la tarjeta. Y cuando llegamos a liquidarla, hablo aquí de México, tenemos, no sé, 10, 15, 20, 30 mil disponible y pensamos que es dinero que tenemos nosotros, pero no, ¿no? O sea, es dinero que nos pueden prestar. Ya uno sabrá si se gasta todo en una sola cuota, lo cual no Ujú. sugiero. Yo en mi juventud llegué a tener tarjetas de crédito pagándolas 5 o 6 años, siempre el mínimo, siempre el mínimo. No sé siquiera cuánto regalé, pero mira, aquí en el chat dice Marcus, muchos ni siquiera pueden endeudarse, no son sujetos de crédito. Bueno, aquí puede ser o porque ya estén muy endeudados o porque también no han No hecho. tienen historia crediticia. Exactamente. Entonces, si nunca han tenido una tarjeta o eh, tema de pago de nómina y demás, si Ujú. para el sistema financiero no existes, pues también cómo te van a ofrecer, ¿no? Correcto. Pero bueno, ya que tocamos ese tema, voy a salirme un poquito, un minuto. Bueno, ya cuando es la persona que está endeudada y está, mejor dicho, ya con un sobreendeudamiento que ya ninguna entidad dice a este no le prestó nada, absolutamente nada, ni el saludo, pues bueno, ahí ya digamos que la respuesta es tienes que pagar y tienes que Mm. liberarte de obligaciones. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen historia crediticia? ¿Cuál es, digamos, ese primer paso? Quizás de pronto optar por una tarjeta de crédito, un crédito de libre inversión con una entidad financiera, no, pero sí se puede iniciar, por ejemplo, con una suscripción de celular, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí en Colombia es el pospago, o sea, un plan pospago Mm. o un plan, ¿cómo lo llaman ustedes? ¿Prepago? Pues usted tiene El, ahí el prepago es cuando le la pones renta, la saldo. renta. Ok, no, en este caso es cuando tú tienes un Sí, es el contrato, pospago. cuando tienes un contrato. Un pospago. Ujú. Otras, por ejemplo, lo que son esas tarjetas de crédito que ofrecen en las tiendas por departamento, que son microcréditos, o sea, que son tarjetas muy pequeñas, también es un buen inicio. De pronto no saltar al mercado financiero, a los bancos, pero sí empezar con esas tarjetas de crédito por departamento donde solamente la puedes usar en la tienda, solamente puedes usarla en esa tienda, pero eso sí que empieza a dar historia crediticia, eso sí que empieza a dar. Ahora, hay un tema fundamental que revisan los bancos, bueno, aparte de la capacidad de endeudamiento que tenga la persona con base a sus ingresos, es la puntualidad en los pagos. Eso sí es a nivel mundial, de qué es lo que miran los bancos o qué es lo que miran las centrales de riesgo y qué es lo que nos da más puntos. Y es la puntualidad en los pagos. El hábito del pago es lo que más
beneficia en un puntaje de crédito. Entonces, esa parte es clave. Listo, ya me salí del... Cierro paréntesis. Ok. Listo, continuemos. Y vamos con la parte del endeudamiento. Listo, es una presión que se tiene, deuda, y eso es digamos, como un círculo vicioso. Y hay un quinto problema y es la falta de conocimiento financiero. Digamos que eso es una gran barrera, el no poder entender cómo funcionan las finanzas. En finanzas personales son muy pocos conceptos básicos, pero que si nosotros no los tenemos totalmente claros, si no los entendemos, pues va a ser muy difícil. Las finanzas personales en tema de cálculos no salen de una suma, una resta, una multiplicación o división, no sale de eso. O sea, son digamos, sencillas, es muy fácil entenderlas, pero si no tenemos ese conocimiento, pues es muy difícil hacerlo. Tristemente, no sé, al menos hasta cuando yo estuve en el colegio, pues de finanzas personales no se sabía nada. Sí que en las escuelas, en las universidades nos enseñan muchas cosas, pero nunca nos preparan para este tema del manejo de las finanzas personales. Y ni qué decir en nuestras familias, digamos, al menos en la mía, el tema del dinero era un tema casi tabú, o sea, como que el dinero no se habla. Tengo un taller con una fundación aquí en Colombia, Padre Madres Cabezas de Hogar, y uno de los temas que tratamos es cómo enseñar a nuestros hijos desde que tienen 3, 4 años, cómo les enseñamos de las finanzas a nuestros hijos. Claro, obviamente no les vamos a hablar a ellos de inversiones y todo eso, pero sí que podemos enseñarles sobre el manejo del dinero, las denominaciones de la moneda que tenemos, de que todas las cosas cuestan, que empezar a familiarizar a los niños con el manejo del dinero, que si hay una situación adversa en la familia donde los papás o los adultos generalmente como que es hermético, no, hay que comunicarle a todos los miembros de la familia, así sean unos niños, miren, estamos en una situación difícil, tenemos que ahorrar, tenemos que ser mesurados con el gasto. Entonces, esa cosa cuando nosotros involucramos a nuestros hijos desde temprana edad en el manejo de las finanzas, eso es algo que ellos van a aprender, van a ir cultivando y seguramente a su edad adulta no van a tener los mismos problemas financieros que quizás hemos tenido que atravesar nosotros. Entonces, ese tema de esa falta de conocimiento desde el hogar, desde la casa, así como nos enseñan modales, así como nos enseñan valores, como nos enseñan sobre muchísimas cosas, también es importante la educación financiera y que vaya desde la casa, cómo se manejen, como nosotros hemos visto que manejan las finanzas nuestros padres, pues así mismo vamos a terminar manejándolas nosotros, ¿no? Y entre más nos manejen el tabú, eso no, el dinero, no, ¿y qué me dices la otra cuando el dinero es sucio, el dinero, véndelo como si el dinero fuera malo? No, para nada, el dinero no es malo y siempre vamos a tener contacto con él. Y también, pues obviamente eso nos va a llevar a tomar decisiones financieras poco informadas y no vamos a poder aprovechar las oportunidades para mejorar nuestra situación, esa misma falta de conocimiento. ¿Listo? Bueno, sigamos, ya tocamos los temas financieros, ya nos fuimos por la parte así como medio triste. No triste, no, la realidad. Vamos a cuál es la importancia de la gestión financiera. Voy a tocar tres aspectos fundamentales. ¿Cuál es, digamos, eso que nos da como esa tranquilidad? El manejar la gestión financiera y tener el control de nuestras finanzas nos lleva a 3 cosas principales: seguridad financiera, que nosotros a través de una buena planificación podamos tener un cumplimiento de metas y, ¿por qué no?, tener una mejor calidad de vida. Siempre nos han dicho, el dinero no es importante o el dinero no es la felicidad. No, por supuesto que no, obviamente hay cosas más importantes, la parte espiritual, la familia, la salud, pero no nos digamos mentiras, el dinero ayuda y contribuye a esto. No es lo mismo sentarme a la mesa del comedor con mis hijos, que yo esté bien económicamente, donde podamos disfrutar, donde yo les pueda decir, chicos, hoy vamos a pedir pizza, hoy vamos a ir al parque, nos podemos ir de vacaciones. Claro, obviamente que voy a excluir, no quiero que me digan, ay no, qué mujer tan materialista. No. Estamos hablando de lo que es la realidad. Cuando yo tengo dinero y yo tengo una estabilidad financiera, no necesariamente que yo sea millonario y pues esté aquí andando en limusina, no, pero si yo tengo una tranquilidad financiera, cuando yo hablo de tranquilidad financiera es que
Mis obligaciones las puedo cubrir sin ningún problema. Que así como llegan, tengo cómo pagar, que tengo cómo ahorrar, que tengo una planificación a futuro. Eso es tranquilidad financiera, no necesariamente que estemos andando en yate o pues que estemos con carros de lujo. Claro, sí se puede tener, pero tranquilidad financiera va a eso, a que las obligaciones y los gastos que yo tengo los puedo cubrir sin estar sufriendo y sin estar endeudándome y sin estar recurriendo a cosas que de pronto me traen un poco de malestar. Entonces, sí que mejora la calidad de vida el llevar una correcta gestión financiera. Cuando nosotros hablamos de que tengo un colchón de imprevistos o para gastos, eso ayuda muchísimo, eso trae calidad de vida, eso trae paz financiera. Ay, no, es que resulta que íbamos y me llamaron del colegio que mi hijo se partió una pierna, Dios no lo quiera, pero bueno, puede suceder, puede suceder. No, es que resulta que el seguro, bueno, de país a país cambia, pero entonces digamos, ¿qué pasa si yo no tengo el seguro? En el caso de Estados Unidos, que si tú no tienes una póliza, te fregaste. Entonces, si tú no tienes una póliza, entonces los gastos médicos son altísimos, son muy costosos. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes ese colchón financiero? ¿Qué pasa si tú no tienes ese ahorro para esos imprevistos? Aquellos viajes que por emergencia lo tenemos que hacer, y creo que a todas las familias, a todas las personas hemos pasado por eso, un imprevisto, algo sucedió, ¿qué podemos hacer? Y si tenemos ese colchón, sí que podemos tener una seguridad financiera, cumplimiento de metas. Cuando yo tengo una correcta gestión financiera, yo puedo establecer metas a largo plazo. Por ejemplo, voy a comprar una casa. Ok, entonces voy a ahorrar y voy a hacer una provisión para una cuota inicial, o porque voy a comprar una casa, porque voy a invertir, porque voy a pensar en mi jubilación, importantísimo, y creo que lo vamos a tocar más adelante, el tema de la jubilación. En este momento, quizás nosotros que somos unos jóvenes de 40 y tantos años, Sergio, ¿cierto? Pero que nos sentimos vigorosos, jóvenes, pero no, es que en 20 años ya estamos de 60, en 30 ya estamos de 70, o sea, eso es aquí a la vuelta de la esquina. Entonces hay que pensar, y ojalá si hay personas acá de 20 años o menos, mejor, el tiempo se pasa volando y si nosotros no hacemos esa planificación para el futuro. Otra cosa importante, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los que somos padres de familia y nosotros siempre, no, somos los proveedores del hogar, nosotros trabajamos, y será que no nos hemos hecho esa pregunta? Bueno, ¿y qué pasa si yo falto? ¿Qué pasa si yo me enfermo o me incapacito, pasa algo que yo no puedo seguir trabajando? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Es pensar, es trágico, es cruel, pero pues es la realidad, en el mundo estamos y puede suceder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Yo te pregunto, Sergio, tú eres el proveedor de tu hogar, ¿qué pasaría si tú el día de mañana ya no estás? Pues mira, aquí la ventaja, ¿sí? Y es que hablaba al inicio de también buscar ingresos adicionales. Uh-huh. Yo, por ejemplo, sin manejar cantidades, yo soy empleado, ¿no? Pero también tengo ingresos por publicidad del contenido que yo genero. Ingresos pasivos. Uh-huh. Exactamente, pasivos. Entonces, si mañana me despiden en mi trabajo, dejo de percibir en lo que busco otro ese sueldo, pero lo otro entra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, buscarse otro empleo, pero hay personas que dependen o dependíamos del sueldo únicamente, 100%. 100%. A Y eso créeme, súmale. Sergio, que la gran cantidad de personas, la gran mayoría de personas es así. O Sí, sea, a eso dependen del sueldo. súmale que no hay un ahorro, que el ahorro, más que tranquilidad financiera, también es tranquilidad emocional. Dijiste, Uh-huh. te pasa algo, le pasa algo a tu familia, un gasto extra, Día del Padre, se me olvidó comprarle algo a mi papá. Bueno, sé que tengo ahí y se lo compro, ¿no? En lugar Uh-huh. de Correcto. endeudarme, lo compro. Entonces, sí, es triste, pero es la realidad de mucha gente. No Total. por eso, quienes vivamos únicamente con el sueldo, no significa que no se pueda administrar bien. Claro que sí. Claro que se puede, siempre se puede. Y eso, mira que acabas de tocar algo que a veces con alumnos o personas a quien dicto charlas o talleres sobre finanzas dicen, no, pero pues es que yo apenas me gano un salario mínimo.
ok, es dinero. O sea, Mira, así te ganas medio salario mínimo, claro, es mira, dinero y tienes que administrarlo bien. mira, ahí en el chat alguien está diciendo, estoy quebrado si no te mando 200 estrellas. Ok, si estás viendo este en vivo, tal vez estés corto o estés hasta el cuello, pero quebrado no estás, porque estás pagando un internet, estás pagando tal vez un celular y seguramente alguna suscripción, ¿no? Entonces, aquí es en donde yo digo, si tienes acceso a internet a ver estas charlas o talleres y demás, es porque mínimo tienes para satisfacer tus necesidades tecnológicas, ¿no? Entonces, digo, no es que me meta en lo que no me importa, pero muchas ocasiones decimos, es que no tengo, pero, pero ya analizaste cuántos servicios estás pagando. Netflix, Spotify, Amazon, Disney y no sé cuántas que se te van ahí fácil $100, fácil. Y Entonces, dice, yo no pago nada, me pagan todo actualmente. mm, Entonces seguramente tienes 20 años. claro, sí, pero bueno, no va a ser así para siempre. Claro, Va a claramente. llegar un momento en que digas, no, ok, o en la casa te digan, bueno, muy bien, ¿qué vas a hacer? Mm. Exacto, entonces eso es dentro de lo que es la importancia de manejar la gestión financiera, son muchas cosas, la planificación, cumplimiento de metas, seguridad financiera, mejorar la calidad de vida, que para mí esto es fundamental. Sigamos con, ya digamos, entrando un poco más a lo que tienen que ver con las finanzas personales. Y es que, y antes de entrar a tocar este tema, es a veces como que se hablan de muchas cosas muy técnicas y eso abruma, eso espanta. Sí. No sé, Sergio, cuando tú y yo empezamos el tema de la consultoría, ¿cuándo empecé a darte como una cátedra sobre esto es tal cosa, esto se calcula de tal manera? No, jamás. Estamos No, 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 hablando. no, no. O sea, yo ahí contigo fue prácticamente, dime qué hago. O sea, dime qué Exactamente. hago. Si quieres explicarme los tecnicismos nada más para poder, para entenderlos bien, Pero pero no hubo tú, necesidad, pero no hubo necesidad de exactamente. explicarte. A ver, en finanzas personales, ¿qué manejamos básicamente? Ingresos, sabemos que son ingresos, ahorros, deudas y gastos. Son ¿Mm? esas cuatro cosas nomás. Son solamente esas cuatro cosas. Y a veces cuando vemos las finanzas personales y los cursos y una cantidad de cosas y se meten con fórmulas, claro, obviamente en el camino tendremos que entenderlas, pero cuando nos llegan con eso de primerazo, pues uno dice, uy, no, eso es un poco complicado, eso no es para mí. Entonces hay que perderle un poco el miedo y obviamente también con quién nos metemos y a dónde vamos a aprender, ¿no? O sea, algo que no nos genera a nosotros como ese choque de no, eso no lo entiendo, las matemáticas son horribles, no, me dan escozor las matemáticas. No, realmente en tema de finanzas son conceptos pocos, pero que si nosotros los tenemos totalmente claros, lo podemos hacer. Entonces, ya metiéndonos de lleno a lo que es la introducción a las finanzas personales, ¿cuáles son esos pasos que nosotros debemos hacer? El primero, así como dice el cuento, vienen los dolorosos. Hacer un diagnóstico financiero. Ese es el primer paso que nosotros debemos hacer. El diagnóstico financiero es entender cuál es esa situación actual en la que nosotros estamos. Insisto, cuáles son nuestros ingresos, en qué gastamos, a quién le debo y si tengo algún ahorro. Y si no tengo ahorro, ¿cómo debo empezar a tenerlo? Son esos cuatro aspectos principales. Después de eso, nosotros que tenemos que seguir de ese diagnóstico, que es donde identificamos cómo estamos, es empezar a hacer un presupuesto. El diagnóstico es como bueno, me voy al laboratorio clínico y me sacaron estos exámenes y me dicen que tengo que hacer dieta, tengo que bajarle el colesterol, todo eso. El presupuesto efectivo básicamente es crear esa ruta o ese mapa que yo debo seguir para controlar mis gastos. Ahí, ¿por dónde se arranca un presupuesto? Ok, hay unos rubros o hay unos gastos principales. Arrancamos con los de manutención, aquellos gastos necesarios. ¿Cuáles son los gastos necesarios? Tengo que comer, tengo que pagar servicios públicos, si tengo hijos tengo que pagar la educación, si vivo en una casa de renta o tengo que pagar una hipoteca, ¿sí? O sea, donde yo vivo tengo que pagar, o si es una vivienda familiar, pues entonces tendré que hacer algún aporte, ya sea a los servicios públicos o al pago de la cuota, tengo que alimentarme,
tengo que transportarme, son aquellos, establecer ese detalle de esos gastos principales para nuestra manutención, esos gastos que sí o sí no puedo dejar de pagar. Seguimos con los gastos que son las deudas o los pagos de las cuotas. Ok, entonces ahí entramos a mirar qué deudas tengo, a quién le debo, qué bancos o qué entidades o si es con terceros. Las cuotas, entonces en cuánto están esas cuotas estipuladas. Ya entramos a ver ya lo que tiene que ver con los montos de las deudas, el pago de intereses, ya entrar un poquito más, que no, insisto, no son temas complicados, no son temas difíciles, pero que sí se debe hacer en un presupuesto. ¿Cuáles son mis gastos de manutención? ¿Cuáles son mis gastos de deudas? Y seguimos a la parte de qué es lo que tengo que hacer para ahorrar, porque si nos vamos siempre a que todo lo que nos ingresa nos lo gastamos, ya sea en gastos de manutención o en gastos de deuda, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Siempre tiene que haber una porción de ¿qué? De ahorro, porque con el ahorro, cuando nosotros ahorramos, ese es el inicio y es la puerta de entrada para nuestras inversiones y ahí sí para lo que se dice la famosa tranquilidad financiera. El, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si yo pierdo mi empleo? ¿Qué pasa si pierdo este ingreso? No, pues es que tengo otros, como tú le decías, tengo estos ingresos pasivos que a falta de este ingreso principal o este ingreso fijo de empleo, pues tengo otros ingresos que me están pagando. ¿Y qué es lo que abre las puertas a eso? El ahorro y también la creatividad de, ok, si yo estoy haciendo esto, ¿qué otras cosas voy a hacer para generar esos ingresos que no requieran que yo esté todo el tiempo ahí presente, ¿no? Entonces, son esas tres cosas que nosotros debemos manejar dentro de nuestro presupuesto efectivo. Entonces, vamos en hacer el diagnóstico financiero, paso 1, segundo, o sea, sacamos un presupuesto efectivo y tercero, ya pasamos a lo que es la planificación, la inversión, a planificar el largo plazo y pues ya, como decía anteriormente, son todas esas cosas como la jubilación, si los que tenemos hijos pequeños, hacer la planificación para la entrada a la educación superior de nuestros hijos, si queremos comprar una casa, bueno, ya todo lo que tiene que ver con lo que es a largo plazo, a futuro. Esos son como los tres aspectos fundamentales que sí o sí se deben llevar a la hora de gestionar las finanzas personales. No sé, Sergio, si hasta aquí alguien tenga alguna duda o tú quieras hacer algún aporte. Sí, mira, hay un comentario que dice, pagar la tarjeta de crédito en la fecha de pago o días antes de la fecha de pago. ¿Cuál de las dos opciones es mejor? Antes del Siempre será cierre con lo de mismo, mes. ¿no? Antes del cierre de mes. Ajá, pero si es en la fecha o antes es lo mismo, ¿no? O sea, el tema es pagar. Mira, antes del cierre de mes. Por ejemplo, tú Ok. puedes tener tus fechas de pago el día 19 de cada mes, Ujú. ¿cierto? Yo estoy hablando en términos financieros y de flujo de caja. Yo tengo que jugar con dos cosas. Uno, con que a mí no me vaya la entidad financiera a reportar un incumplimiento, un impago, ¿cierto? Pero pues yo también tengo que jugar con el manejo del dinero y el flujo de caja. Los bancos hacen corte el último día hábil del mes, ese es el corte. Entonces, si tú tienes tu fecha de pago el 19, obviamente si tú no quieres que te estén llamando, porque sí que son incisivos los bancos llamando, lo ideal es que tú lo pagues en la fecha que es, por supuesto. Si es la fecha de pago el 19, pues paga el 19. Igual eso no te va a eximir ni te va a excluir de que el banco 5 días antes te esté llamando. Acuérdese que el día 19 usted tiene que hacer el pago. O sea, por ellos que uno les pague no sé cuándo, de alguna manera no te vas a salvar de la llamadita del banco. Lo ideal es que pagues ese día, pero si por alguna razón no pudiste pagar el 19, te puedes ir hasta 2 días antes del cierre de mes. Claro, los bancos te van a estar llamando y te vas a decir, sí, ok, voy a pagar tal fecha. ¿Por qué? Porque en esa fecha me pagan. Es también de manejo, ¿no? No es, ojo, no estoy incitando a que no paguen. Ojo con esto, no estoy llamando a la irresponsabilidad. Obviamente que hay que pagar, pero hay cosas de manejo de flujo de caja y, digamos, cómo lo manejo yo en mis finanzas personales. Claro, yo tengo unas fechas de pago que ya me las establece el banco, pero ¿qué pasa si mis ingresos no coinciden con esas fechas de pago de esas obligaciones? ¿Qué pasa si yo recibo mi salario el día 25 de cada mes? Pero entonces lo importante es que no se cierre el mes. ¿Por qué? Porque los bancos hacen cortes a fin de mes. Entonces lo que entró en mora, o sea, lo que a esa fecha no han pagado, ya sea que la fecha de pago sea el 15, el 19, el 20, el 25, lo que no se pagaron, ahí sí entra el reporte.
Entonces, lo importante es que no se cierre el mes y que nosotros hayamos pagado nuestras obligaciones para que no nos vayan a afectar nuestro scoring, pues nuestro scoring de crédito. La fecha de pago días antes. ¿Cuál de las dos opciones es mejor? La fecha de pago, la fecha que es. Porque es que aquí hablamos es de flujo de caja. El qué haces tú con el dinero. Tú haces más con el dinero en tus manos que entregándoselo al banco días antes, ¿no? Eso no se hace. Ya porque te quieras evitar que te llamen, pero pues, insisto, a eso se le da manejo. A eso se le da manejo. Entonces, no recomiendo que lo paguen antes. O paguen la fecha que es y si no lo pudiste pagar, no te pases del cierre de mes. Pero antes, no. Y un comentario que se puso hace rato que dice Kai que lo que comentaste, uno de los problemas es que las finanzas se deben explicar en términos simples, no tantos tecnicismos necesarios. Sí, así debe ser. Entonces, ahí en ese tema tú eres muy clara y eres... Podrías hablar con tecnicismos porque tienes la capacidad y tienes sí, por supuesto, el estudio, pero también puedes hacerlo de una manera que cualquiera lo entienda. No, para nada, para nada. Y eso sabes en dónde casi que vine a aprenderlo muchísimo más, Sergio, es con las clases que yo dicto para una fundación aquí en Colombia que es para madres cabezas de hogar, muchas de ellas desplazadas por la violencia acá en Colombia, y son personas que no tienen un nivel de escolaridad alto. O sea, son personas que quizás lo único que han hecho en estudios es una primaria y sí eso. Entonces, enfrentarme, digamos, a personas que no tienen conocimiento es cómo te las vas a ingeniar para explicarle finanzas personales y que las apliquen a su vida, y no solamente a su vida, sino cómo se lo transmiten a sus hijos. Y mira que los resultados han sido maravillosos, espléndidos. Y yo digo, ¿por qué hacer y por qué vender las finanzas como algo complicado cuando no lo son? Realmente no lo son. Y yo te decía, son solamente 4 cosas que tú tienes que dominar y manejar muy bien. Y en temas de un presupuesto o algo son sumas y restas, punto. De ahí no sale. De ahí no sale, simplemente un tema de conceptos básicos. Bien, sigamos, que ya se nos está alargando el tiempo y la gente se nos empieza a dormir. ¿Cuáles son esas estrategias para un mejor manejo de las finanzas personales? Voy a hablar aquí hay 3, pero les voy a dar 5. El primero es el pago de deudas. Lo primero que tenemos que hacer, después de hacer el diagnóstico y después de hacer un presupuesto, viene la parte del plan, la ejecución. Y lo primero que tenemos que hacer es pagar deudas. ¿Cuáles? Bueno, ahí ya empezamos a evaluar cuál es la deuda buena, cuál es la deuda mala. La deuda buena, no, es que yo adquirí una deuda porque es que esto me financia mi negocio o un emprendimiento y ese emprendimiento me está dando más dinero. Ok, vale, esa deuda, déjala porque necesitas trabajar con el dinero del banco y necesitas ese flujo de caja, luego esa deuda déjala ahí quietecita. Pero ¿qué pasa con esas deudas malas? Las tarjetas de crédito, esos créditos de libre inversión que no han sido usados para una reinversión, sino para un gasto. Entonces, esas son las primeras deudas que toca ir atacando. Las primeras deudas que se deben pagar son las de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son las tasas más altas que tiene el sistema financiero. Las tarjetas de crédito no es que sea malo no tenerlas, es cómo uso yo la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no debería jamás usarse el pago a cuotas, a menos que sea a una sola cuota. Y pues bueno, eso sí, hay unas técnicas de uso de la tarjeta de crédito para apalancarnos con el cupo del banco, con el cupo de la tarjeta, sin que tengamos que pagar intereses, pero que podamos ganarnos unos 40, 45 días de flujo de caja. Eso ya es un tema que yo lo manejo directamente en mis formaciones. Pero lo primero que tenemos que hacer es pagar deudas. Lo segundo es hacer inversiones inteligentes, que cuando yo me refiero a inversiones inteligentes no es que yo no tengo tantos millones o tantos miles para hacer una inversión. No. Dentro de nuestro mismo presupuesto se sacan unos rubros, así sean pequeñitos, un pequeño porcentaje de los ingresos para empezar a hacer esa bolsita, que es lo que a nosotros nos va a servir para posteriormente hacer una inversión. Incluso hay inversiones que yo puedo hacer con montos muy pequeños. Están los fondos indexados, están las carteras colectivas, hay cualquier cantidad de instrumentos financieros en los que nosotros podemos empezar a ahorrar de a poco, pero que con la magia del interés compuesto y todo eso, entonces es
un ahorro que empieza a crecer, a crecer, a crecer, y es un patrimonio, es un capital que a mí me puede servir para hacer después una inversión en algo que me rente más o que me capitalice más, como lo son bienes raíces y bueno, ya otro tipo de inversiones. Entonces siempre hay que generar un porcentaje de ahorro para empezar a hacer crecer esa bolsa de inversiones, y por supuesto no podemos dejar de lado lo que es la planificación del futuro, y aquí me centro puntualmente en lo que tiene que ver con la jubilación. Esos son como 3 estrategias fundamentales. Aparte de otras 2 que les tengo, de seguir el presupuesto efectivo. Eso no puede, así como nosotros tenemos nuestros recordatorios, siempre ser muy juiciosos con el diligenciamiento del presupuesto y crear un fondo de emergencias, que también recuerda, Sergio, lo que hablamos de crear ese fondo para sustentar o solventar los gastos de un año, ¿no? Eso es un fondo de qué pasa si me quedo sin empleo, qué pasa si me quedo sin estos ingresos, y es crear ese fondo. Generalmente yo lo planifico a que las personas tengan ese fondo de manutención de gastos de un año. Eso es, o para emergencias también se puede manejar. Entonces esas son estrategias que se manejan. Sergio, no sé si quieras, me sequé la garganta. Por ahí comentaba alguien que no se puede hacer una clasificación a largo tiempo, a largo plazo, porque estamos en épocas de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Dijo un término, VUCA. Eso es lo que pasa muchas veces, o casi siempre, cuando decimos no va a pasar nada, o no hago nada futuro porque el país está y nunca va a mejorar. Ha habido crisis siempre a lo largo del tiempo. Difiero completamente de que no se puede Entonces, planificar. Claro que se puede planificar. Sí, y precisamente cuando se tiene esa idea de que no debes ni puedes planificar a futuro, el tiempo te gana, los años te ganan, Correcto. y luego volteas hacia atrás y dices, ¿por qué no lo hice? ¿No? Te cuento que yo con mis hijos, yo les tengo un seguro educativo. Mi hijo ya tiene 11 años. A él se lo contraté cuando tenía, creo que 3 o 4 años. Entonces, si yo en su momento estuviera dicho, no, ¿para qué? ¿Para qué? Si no voy a poder, y qué tal si me quedo sin empleo, qué tal si no puedo, mejor nada. Pero una vez escuché a un coach que dijo, si tú gastas en algo, inconsciente o conscientemente vas a buscar cómo generar el dinero para pagarlo. Y afortunadamente, llevo 5 o 6 años pagando ese seguro, ¿sí? Y cuando él tenga 18, el dinero va a servir para sus estudios. Así es, así es. Entonces, sí que se puede planificar, claro que se puede planificar. Y aquí es donde entra la falta de conocimiento. Hay muchos instrumentos financieros, muchísimos, donde tú puedes, no necesariamente el fondo de pensiones, que por cierto, eso es otro tema que yo también explico muy bien, y es el que a veces decimos, no, pero es que yo cuándo me voy a jubilar y cuándo me voy a pensionar. No, hay un tema financiero detrás de todo eso, donde uno dice, sí, hágalo y cotice a pensión, porque si hay un tema financiero detrás de todo eso, donde uno dice, sí, vale la pena hacerlo. Y claro, la planificación, y sobre todo para la vejez, para casos de emergencia, para imprevistos, eso sí se puede tener. Sí, para allá claro. vamos. ¿De qué me va a pasar? No lo sé, pero el Claro. que yo pueda ahorrar y guardar cada mes algo de mis ingresos, eso sí que se puede hacer. Y eso sí algo que va a ser hacer. inevitable, a todos nos va a llegar la edad en donde no seamos productivos. Correcto. ¿No? Correcto. Entonces, ya todos decidimos, vamos para allá. exactamente, ya decidimos Sí. si queremos llegar a los 60, 70, 80 años sin nada, o con un colchón donde no tengamos que pedirle nada a los hijos. Así es. Que eso es el ideal, ¿no? Sí. Ese es el ideal. Bueno, seguimos con, ya manos a la obra, se acabó esto, Sergio, ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para nuestras finanzas? Pues lo primero es capacitarnos, no hay de otra. Sí, ok, no son muchos conceptos, son cosas muy concretas, pero sí tenemos que entender de las benditas finanzas. Yo tengo que saber qué es una tasa de interés, yo tengo que saber si me meto en una deuda, y si a mí me dicen,
si yo me puedo endeudar, si yo tengo capacidad para pagar. Yo necesito saber cómo ejecuto, cómo hago para pagar mis deudas. Eso tengo que saberlo, insisto, no es un tema muy complejo, pero sí que requiere conocer algunas cosas y aprender, conocer de herramientas, de conceptos clave. Lo segundo que tenemos que hacer, que insisto, como decía alguien ahí en el chat, no se planifica, no, sí hay que planificar, definitivamente sí hay que planificar, empezar a visualizar y empezar a establecer esas metas financieras, diseñar un plan de acción que nos permita lograr esos objetivos que nos hemos trazado y pues por último actuar, ¿no? Porque nada sirve, sí me capacité, qué curso tan chévere o los videos o lo que vi, sí, ok, ya hice mi esquema, mi presupuesto, ya tengo todo, pero si no lo llevo a cabo, pues de nada sirve que yo te diga, Sergio, mira, aquí está tu presupuesto, este es nuestro, pero si tú no ejecutas y si tú no haces, hombre, no, va a ser muy difícil. Y no solamente actuar la primera vez, sino la constancia, la disciplina, ¿no? O sea, es hacerlo como un hábito, el tema del manejo de las finanzas personales, ¿sí? Entonces, eso es algo a lo que invitamos en este momento acá, en este webinar, en este espacio que tenemos. Y bueno, ya por ahí algunas personas que dicen, bueno, ¿y aquí cómo se hace? Bueno, pues sí, efectivamente hay hay una capacitación, ya que es por lo que también Sergio me ha invitado. Sí, efectivamente hay un curso de finanzas personales que me encanta. A mí este tema de las finanzas, insisto, a mí me gusta mucho, pero me gusta más dentro de la parte corporativa también a las personas y qué es lo que enseño, qué es lo que trabajamos en estos cursos. Sergio, no es un curso que, mira, esto lo abrí casi que por ti, porque es que yo no abro cursos así, sino que yo manejo mis consultorías uno a uno, manejo mis clientes uno a uno. La verdad es que no manejo grupos o cursos, digamos que esto ha sido algo exclusivo que tú me lo has pedido y bueno, pues entonces me tomé la tarea pues de hacer toda una estructura, de abrir, digamos, un curso de finanzas personales. ¿Cuáles son esos temas que trabajamos acá? Es casi que un bootcamp de finanzas personales, son 10 horas intensivas que vamos a aprender sobre diagnóstico financiero. Aquí no es la cantidad de conceptos, terminología, no, aquí vamos directamente a la acción. Se maneja una plantilla, yo tengo una plantilla de presupuesto, de diagnóstico financiero, donde yo se lo entrego a mis alumnos y ellos empiezan de una vez a ingresar su información. No es que empiecen de ceros, a hacer una plantilla en Excel o algo, no, es algo que ya está hecho. Es una herramienta que ya está diseñada, que ya está hecha con indicadores, con todo el manejo, con todas las cosas para que la persona que empieza desde el primer día empiece de una vez a hacer su diagnóstico financiero. Luego pasamos, después de tener el diagnóstico y de evaluar digamos, esos puntos débiles o aquellas fortalezas también, es donde hacemos lo que es el presupuesto efectivo, es decir, hacer esa planeación mensual de cómo están tus gastos, en qué te lo estás gastando, qué tienes que empezar a mejorar para ir directamente a lo que es un flujo de caja, que es la sangre de las finanzas. El flujo de caja es lo que a nosotros nos mueve, digamos, cuando estamos hablando netamente de finanzas personales. Pasando a eso, seguimos a un plan y a una estrategia de eliminación y control de deudas. Entonces ya entrar a mirar, bueno, qué deudas tienes, con quién las tienes, a qué tasa los tienes, a qué plazo los tienes, cuáles son los saldos y empezar a manejar qué pagas primero, qué pagas después, empezar a manejar esa estrategia. ¿Para qué? Para empezar a liberar flujo de caja. Cuando yo libero flujo de caja, es lo que a mí me permite empezar a ahorrar y posteriormente hacer mis inversiones, que es el cuarto punto que se trabaja, ahorro e inversión. En inversión, ¿qué se trabaja? ¿En qué puedes invertir? ¿En qué no se debería invertir? Dar como esos tips, dar un poco más a conocer cuáles son esos instrumentos financieros que nos ofrece el mercado para nosotros hacer inversiones seguras, depender y establecer muy bien el perfil de la persona, dependiendo también la edad, como le decía, no es lo mismo una persona a los 20 años que una persona a los 60 años. Entonces, dependiendo la edad, se dice, mira, yo te recomiendo que manejes tus ahorros en este tipo de inversión o que lo manejes aquí en aquella otra. Entonces, ese tema se maneja a profundidad en la parte de reinversión. Y por último, pues ya lo que tiene que ver la planificación financiera a largo plazo. Y aquí yo me enfoco mucho en
lo que tiene que ver con métodos para la jubilación. Y este curso, Nat, va más allá que solamente digas gasta menos, ¿no? No. O más allá del clásico págate a ti y luego pagas tus deudas. O sea, va más allá. O sea, no es un curso en donde se te va a decir gasta menos. O sea, que en esencia es hacer un gasto inteligente, ¿sí? Pero no es, ¿para qué pago un curso si van a decirme que pague menos? O que compre menos. No. Va más allá para entender temas de flujo de caja, por qué es importante tener el flujo, que es el dinero en efectivo, y entender también si de repente logro tener, así sea un 10% de mis ingresos libres, ¿en qué los puedo meter para que me generen más? Muchas veces escuchamos no, es que, ¿para qué si nada más tengo $10 o $100? ¿De qué sirve? Todo sirve. Porque muchos dicen, no, es que yo para invertir necesito miles. La verdad es que no es cierto, ¿no? Aquí en México, no, para nada. Aquí en México, por ejemplo, con los CETES, desde $5 puedes invertir, ¿no? Entonces, este curso que se organiza para este propósito va más allá, ¿sí? Va más allá de simplemente consejos de que gastes menos, ¿sí? Que tengas un mejor control. Yo en especial, ¿sí? No me hubiera atrevido a promover esto, ¿sí? Si no hubiera estado yo en pláticas meses atrás con Natalia, ¿sí? Ahora sí que el testimonio es mío, ¿sí? Yo logré hacer cosas que pensaba que no se podían, porque decía, es que no me queda. Me llega el pago y tengo que pagarlo todo, y ya. Y no puedo ahorrar, no puedo hacer nada porque no tengo ni cómo. Entonces, fue un proceso un poco doloroso, honestamente, el yo Sí, decir, confiésalo. Canijo, estoy gastando en esto que podría no hacerlo. ¿Sí? Pero va más allá que eso. Entonces, yo los invitaría a que nos acompañen a este curso, un curso intensivo, 10 horas, Natalia especialista en finanzas, no solamente porque vio videos, ¿sí? Ella tiene una maestría en finanzas, ¿sí? Sabe de qué habla. Así es, Sergio. Entonces, ¿cuál es la metodología de este curso? Insisto, es algo así intensivo. Está programado para hacerlo los sábados 15, 22 y 29 de julio, cada sesión de 3 horas. Todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que se va a ver en cada sesión es accionable. ¿Qué quiere decir accionable? Es que lo vamos a poner en práctica inmediatamente. He abierto solamente una plaza para 10 cupos, Sergio, aquí me vas a matar. Es decir, ¿por qué no vas a abrir para más personas? Pero la verdad es que aquí no es un tema de cantidad, sino de calidad. Claro. Con un grupo de 10 personas es donde yo veo que digo, ok, lo puedo manejar. Además que es ir más allá y hay cosas que la gente no lo va a ventilar delante de un grupo. Entonces, sí necesito tener ese tiempo o ese espacio para que la persona, si tiene alguna consulta en privado, me la pueda hacer sin ningún problema. Un grupo más grande, pues a mí se me sale las manos, insisto, Sergio, pues esto es algo que no suelo hacerlo en grupos, de pronto sí charlas, talleres, algo pues a nivel general, pero ya lo que es, digamos, el trabajo que hice contigo o el trabajo que hago con otros clientes que es uno a uno, pues digamos que esto es algo que es exclusivo para tu canal, para Excel Info, entonces solamente hay 10 cupos disponibles, la inversión es de solo $149, que esos 149 realmente cuando tú los trasladas a los beneficios y a todo lo que puedes lograr, Sergio, yo te digo, bueno, lo que tú, digamos, pagaste por la consultoría, ¿eso en cuántos te representó a ti en flujo de caja, en oportunidades de inversión? O sea, realmente eso se vuelve, creo que un valor residual al lado de, pues, de todo lo que se puede hacer. Sí. En definitiva es como cuando dices que no es un gasto, es una inversión. Cuando tú sabes que es una inversión es porque se te va a devolver, ¿no? Totalmente. O sea, un gasto no te devuelve nada, una inversión sí. Entonces, para los que estén interesados, que hay solamente 10 cupos,
Esos 10 cupos, como dice Nat, es porque es casi una asesoría personalizada. Si fuera un grupo de 20, 30 personas, muchos se quedarían sin preguntar o sin respuestas contestadas o sin mostrar sus casos. Entonces, son 10 horas intensivas, 10 personas únicamente, para que Natalia les dedique el tiempo necesario y efectivo a estas personas. ¿Sí? Entonces, quien quiera acompañarnos, ahí pongo el link. El link es de PayPal. En caso de que alguien se quiera unir, pero diga, ¿sabes qué? Yo no tengo PayPal, ¿sí? O no confío en PayPal y demás. Entonces, voy a dejarles aquí en el chat también mi correo. Ahí en ese correo pueden enviarme un mensaje y decirme, "Oye, Sergio, vivo en México, vivo en Colombia, no quiero hacer el pago en PayPal, me interesa". Entonces se puede hacer el pago vía transferencia, ya sea a mi cuenta en México o a la cuenta de Nat en Colombia. ¿Okay? Sergio, perdóname que me faltó una cosa que Sí. veo que no coloqué acá. Son 3 sábados, 15, 22 y 29 de julio, cada día de 3 horas. Y hay una hora, por eso decíamos de 10 horas, hay una hora personalizada. O sea, hay una hora que es con cada personita. Después de hacer el diagnóstico, yo ya me siento con cada persona una hora para, insisto, cada persona es un mundo diferente y cada finanza cada cuadro que se haga con cada diagnóstico será distinto. Entonces, sí es indispensable que yo tenga ese contacto con cada persona durante una hora. Ahí están las 10 horas que me faltó anotar ahí, porque dirán, son 3 horas y ¿dónde está la otra hora? No, la otra hora es uno a uno, es personalizada. Sí, digamos, en la mayoría del curso es como le hablo a todos, ¿sí? Ya luego, a ver, veamos tu caso, ¿no? Oye, es que quiero comprar un carro a mi esposa, quiero vacaciones, quiero un seguro de vida, quiero un seguro para mis hijos, ¿no? O sea, cosas que actualmente decimos es que no puedo porque no me queda. Entonces, si estás recibiendo un sueldo, te vas a dar cuenta, honestamente, que sí se puede. Sí, que sí se puede. Tampoco es de la noche a la mañana, tampoco es magia, ¿sí? También implica que si decimos, bueno, es que no me queda tanto como yo quisiera, aunque pague deudas, bueno, también ahí hay que meterle un poco de más trabajo, ser creativos para ver cómo generar también más, más ingresos. Por lo mismo que se platicaba de no depender de un solo ingreso, ¿sí? Suena sencillo o suena difícil, pero créanme, hay mucha gente que incluso pide cursos personalizados de cualquier tema, ¿sí? Una persona que te diga, oye, quiero que me capacites o quiero 5 o 6 horas uno a uno, ¿sí? No me importa que no tenga certificado, no, yo quiero aprender. Si tenemos una habilidad, la aprovechamos para ingresos adicionales, ¿sí? Quien quiera. Si no, simplemente con su sueldo, buscar cómo aprovecharlo mejor. Ahora, otra cosa, sí hay certificado, Sergio. Yo sí ¿Ok? doy certificado porque pues yo soy profesional en este campo, en finanzas, no, como tú dices, o sea, no fue un curso que yo me hice, no, o sea, definitivamente yo estudié para esto. Ya, digamos, el certificado lo emite directamente Nivanta Consulting, que pues es la empresa para la cual se dan esas consultorías, y los cursos que damos, que impartimos, que siempre se hacen a nivel de compañía, pero en este caso, que es a nivel personal, sí hay un certificado y lo firmo yo directamente como licenciada pues en finanzas. Y bueno, para los que les gustan los certificados y para los que les gusta subirlo a las redes, qué mejor un certificado de finanzas personales, ¿sí? Para que lo pongan ahí. El certificado, como sea, es bonito, ahí está. Pero el certificado más el compromiso de hacer lo que se aprendió ahí, pues ya es un beneficio doble, ¿sí? Fácil. Porque por ahí decía Santos, ¿sería posible un diplomado en finanzas, un curso con certificación que dictaran? Sería genial. Por ahí está la segunda parte, un curso con certificación, ya lo confirmó Nat. Entonces sí tiene un certificado este curso para que lo puedan
poner ahí en su perfil de LinkedIn. Muy bien. Entonces, Muy bien. el pago se hace ahí en ese link. El link va a estar en la descripción del video. Si no, mándenme un mensaje aquí a este correo para ver opciones. Si vives en México o en Colombia, alguna transferencia bancaria. ¿Sí? Muy bien, bueno, Nat, no sé con qué quieras No sé si ya de pronto alguien o alguna persona tenga inquietudes, ¿alguien que nos quiera dudas. comentar algo? Ujú. Hay en el chat alguien que quiera dar un mensaje, una duda, un comentario, o nada, ¿no? ¿O quedó todo claro? Como dicen, manifiéstense en el chat. Se quedaron callados, Sergio, ¿qué pasa Sí, ahí? sí, sí, así pasa. Así pasa, se quedan pensando así, ¿valdrá la pena? Pero es que no me queda dinero, en serio, ¿no? Y es que Sí, pero es que el café de 50 pesos no lo puedo, no puedo dejar, no lo no puedo lo puedo dejar. quitar porque es el que me da gasolina, ¿no? Bueno, una manzana también te da gasolina y es mucho más barata. ¿El café cuánto cuesta? $5, ¿no? Que a lo mejor alguien puede decir, es que no son nada. 5 pero $5 por 30 cafés, $150 son 2,700 pesos al mes en México, ¿sí? 2,700 Dinero. al mes de puro café, ¿sí? El café diario. 2,700 que esos pudiste haber, no sé, haber pagado algo, ¿no? O sea, pagado la mensualidad de algo. Ujú. Y no hablo de una suscripción, no, no, o sea, de algo que nos haga un beneficio, Que te aporte. un aporte, exactamente. Ujú. Bueno, Bueno, entonces, para muy los que bien. nos están viendo, muchas gracias. Nat, muchas gracias. Y no lo piensen. Créanme que por experiencia propia, les digo, sí se puede. Sí, sí duele darnos cuenta de los gastos que hacemos necesariamente, pero si tenían ganas de ese gasto, ese coche, ese viaje, lo que sea, se puede, se puede. Y no estamos hablando ni siquiera de como dije al principio, ser ricos trabajando nada. No, no, no. Sino con lo que ya tenemos, empezando con lo que ya tenemos, administrarlo bien. ¿Sí? Y sí se puede. Y qué mejor que de la mano de Natalia, ¿sí? Que me ayuda a mí, ¿sí? No estoy inventando nada, créanme, sí lo hicimos, ¿sí? Y me ayudó bastantito, bastantito. Claudio Cruz preguntó que si podemos recordar las fechas. Si quieres Son otra vez, quince, si quieres otra vez 15, ok, compartir pantalla. sí. Que me ayuda a mí, ¿sí? No estoy inventando nada. Ay, perdón. Estás. Sí, sí, estaba en Ya. el LinkedIn. A ver. 15, 22 y 29 de julio. Ya, pues, digamos, dependiendo de las personas que se inscriban y sus zonas horarias, establecemos una hora pues que nos sirva para todos. Por eso no puse de una vez una hora, pero asumo que sería quizás en las horas de la mañana para México, Colombia, y quizás que coincida con la tarde de España si hay alguien del otro lado. Sí, sí. Así que anímense. En la descripción del video va a estar el link de pago y mi correo para cualquier comentario. Muy bien. Ujú. Nat, como siempre, muchas gracias No, a ti, Sergio. y suerte con este curso. Igualmente. Muchas gracias. A los que nos están viendo, muchas gracias y en serio piensen en su futuro. La edad llega y Y por ahí rápido. llega Muy rápido. rápido. Llega rápido. Yo hace 10 años ayer tenía 30, hoy tengo 41. Cada vez Y pasa más rápido, qué impresión. algo
que alguien dijo muy cierto. Si ahorita estamos pensando que vamos a tener una pensión digna, los que tenemos 40 alrededor, la pensión no va a ser digna si no nos preocupamos por generar nosotros la pensión. Aquí en México, por ejemplo, la Afore, decía ahí, es un insulto, es cierto, es cierto. Entonces, los que estamos jóvenes, cuarentones o treintones más o menos, no nos toca una pensión digna, ¿sí? Tenemos que generarla nosotros mismos. Y qué mejor con un control de nuestro dinero, ¿sí? Así es. Así que Así piensen en es, su Sergio. futuro y en su presente también. Nat, un abrazote y a los que nos están viendo también, muchas gracias. Muchas gracias. Si a ustedes que nos están viendo dicen, no me interesa, por cualquier motivo, compártanlo, ¿sí? Compártanlo con alguien que sepan que les puede ayudar. ¿Muy bien? Bien. Un abrazo, Vale. Nat, hasta Okay. Colombia y que estén bien. Feliz resto de domingo. Sí. Nos vemos.